La madrugada del 25 de noviembre de 2006, una camioneta negra tipo Suburban salió del estacionamiento del palenque de la Expoferia de Reynosa, Tamaulipas. Adentro iban 4 personas. 3 de ellas no llegarían vivas al amanecer. El cuarto sobreviviría con una herida en el antebrazo y con algo peor: la memoria de cada segundo de lo que pasó antes de que empezaran los disparos. Valentín Elizalde tenía 27 años. Era el cantante más caliente del regional mexicano en ese momento. Cobraba, según se reportó en su tiempo, más de $1 millón por presentación. Sus discos no habían llegado al top 20 mientras estaba vivo. Pero en 2007 todos se convirtieron en los más vendidos del género. Eso es lo que puede hacer una muerte violenta con una carrera, cristalizarla para siempre. Pero esta historia no empieza en ese estacionamiento. Empieza mucho antes, en un poblado de Sonora, con un niño que creció escuchando a su padre cantar corridos y que aprendió que la música puede llevarte a lugares que no imaginas. Algunos de esos lugares tienen salida, otros no. Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, una localidad cercana a Navojoa, Sonora. Su padre, Everardo, conocido como Lalo el Gallo Elizalde, también era cantante. De él heredó el apodo, la voz y la vocación. De él también heredó algo más difícil de cargar: la sombra de una partida temprana. Everardo Elizalde murió en un accidente de tránsito en un lugar que la gente de la zona llama, sin exageración, la Curva de la Muerte, en Villa Juárez, Sonora. Valentín era joven cuando eso ocurrió. Su madre, Camila Valencia, quedó con 4 hijos y con una sola instrucción clara para el mayor: antes de cantar, estudia. Valentín obedeció. Se fue a Hermosillo y completó la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora. No porque fuera su pasión, sino porque su madre le había dicho que como cantante se podía pasar hambre. Ella no estaba equivocada. Él tampoco lo estaba cuando decidió que, con título en mano, iba a hacer lo que siempre había querido hacer. El 24 de junio de 1998, en una fiesta patronal en Bacame Nuevo, Sonora, Valentín Elizalde cobró su primer pago como cantante. Ese año grabó su primera producción discográfica. En 1999 lanzó el disco que le daría tracción inicial: Regresan los mafiosos. Era un hombre de 20 años con una banda propia, La Guasabeña, que fundó junto a su primo Fausto, conocido como Tano Elizalde. Ese primo sería también el único sobreviviente de lo que pasaría en Reynosa 7 años después. La carrera de Valentín fue ascendiendo palenque por palenque. Canciones como Vete ya, Ebrio de amor, Soy así, Como me duele y Vencedor construyeron una base de fanáticos que no cabía en ningún recinto. Para 2002, Universal Music Group lo detectó y firmó un contrato de exclusividad con él. Fue el salto definitivo. A partir de ese momento no había palenque en México que no estuviera abarrotado cuando él cantaba. Su físico, su voz rasposa y su carisma en el escenario lo convirtieron en un arquetipo del galán norteño que no existía antes de él. Y entonces llegó A mis enemigos. La canción se volvió sinónimo de su figura. Sus fans la pedían en cada presentación. Él la cantaba como lo que era para él: un tema de desafío genérico. Algo que le quedaba a cualquiera que tuviera enemigos, que es decir, a casi todos. La cantaba en Tijuana, la cantaba en Jalisco, la cantaba en Sinaloa. Su primo Tano Elizalde lo diría casi 20 años después en el podcast La Funa, conducido por la comunicadora Lisette Armenta. Nunca se le prohibió cantar ese corrido, porque era un corrido que le quedaba a todo el mundo. No era dirigido para alguien en especial. Pero hay algo que esa afirmación no cancela. El corrido existía en un contexto específico. Algunas de las canciones de Valentín Elizalde tenían referencias al cártel de Sinaloa y a figuras como Joaquín El Chapo Guzmán. En Reynosa, en noviembre de 2006, quien mandaba en la plaza no era el cártel de Sinaloa, era el cártel del Golfo, reforzado por el brazo armado que se conocía como los Zetas. Valentín Elizalde llegó a Reynosa a cantar. Eso es lo que hacía, era su trabajo. El 24 de noviembre de 2006, la Expoferia de Reynosa tenía programada su presentación en el palenque. Miles de personas fueron a verlo. Fue, según todos los testimonios disponibles, un concierto extraordinario. El ambiente era festivo. Él estaba en su mejor momento. La gente cantó con él, lo ovacionó. Y cuando el show terminó, ya era madrugada del 25 de noviembre.
Lo que ocurrió al salir del recinto tiene varias versiones, pero la que más detalles aporta viene de Tano Elizalde, el único que estuvo ahí y que vivió para contarlo. En su relato para el podcast La Funa, Tano describió el momento con una precisión que cuesta sostener. Al salir del palenque, una Suburban se detuvo frente a ellos. Bajaron 2 hombres, uno de cada lado del vehículo. Se dirigieron directamente a donde estaba Valentín. Le dijeron, «Vente con nosotros». Valentín respondió, «No, señor, aquí me voy yo». Eso es todo, esas 4 palabras. No fue una provocación, no fue un insulto. Fue simplemente negarse a subirse a una camioneta con desconocidos en la madrugada, en una ciudad fronteriza con presencia activa del crimen organizado. Una decisión que cualquier persona razonable habría tomado. Valentín le dijo que lo seguiría en su propio carro, que iría y les cantaría un rato, pero que no se subiría con ellos. Los 2 hombres regresaron a su vehículo, hablaron con alguien, y entonces, según el relato de Tano, esa misma Suburban volvió a aparecer frente a ellos en la calle. Lo que siguió duró segundos. La camioneta de Valentín recibió más de 70 impactos de bala. Los calibres que se reportaron en el caso incluyen AK-47, AR-15 y 38 Super. Eran armas largas, era un ataque planificado. Esto no fue un accidente de la violencia del país. Fue una ejecución. Valentín Elizalde murió en el lugar. Junto a él murieron su representante, Mario Mendoza Grajeda, y su chofer, Reinaldo Ballesteros. Tano Elizalde resultó herido en el antebrazo y sobrevivió. Tenía 30 años en ese momento. Las últimas palabras que escuchó de su primo, según su propio testimonio, fueron tan cotidianas que duelen. «Qué loco, mi Tano, ¿dónde están orinando?». No hubo una gran frase final. No hubo nada dramático. Solo un hombre de 27 años haciendo una pregunta sin respuesta, sin saber que era la última. La investigación que siguió ha sido, durante casi 2 décadas, un retrato de la impunidad institucional que rodea los casos donde el crimen organizado y la cultura popular se cruzan con sangre. En 2008, la entonces Procuraduría General de la República identificó a Raúl Hernández Barrón, alias El Flander Primero, exmilitar y presunto integrante de los Zetas, como uno de los autores materiales del asesinato. Fue detenido el 22 de marzo de 2008 en Coatzintla, Veracruz. Pero la detención de El Flander Pines no cerró el caso. La autoría intelectual apuntó hacia Jaime González Durán, alias El Hummer, identificado como jefe de la plaza en Reynosa en esa época y figura de alto rango dentro de los Zetas. La justicia estadounidense fue la que más avanzó en vincular a El Hummer con el crimen, no la mexicana. La Fiscalía de Tamaulipas reservó la investigación oficialmente, bloqueando el acceso público al expediente. A la fecha, no existe una condena judicial firme en México que haya llevado a la sanción de los responsables directos del asesinato de Valentín Elizalde. 19 años después, el caso sigue sin cierre. Las teorías que circulan son varias, y conviene nombrarlas sin presentarlas como verdades. La más difundida sostiene que, a mis enemigos, fue interpretada como un mensaje de provocación hacia los Zetas, que controlaban Reynosa. Otra señala que el crimen pudo estar relacionado con una situación sentimental que involucró a una mujer cercana a personas del crimen organizado. Una tercera apunta directamente a Tano Elizalde como parte del engranaje de esa noche, dado que fue el único sobreviviente. Él ha negado estas acusaciones en múltiples ocasiones y ha pedido que las autoridades investiguen en lugar de señalarlo sin evidencia. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada judicialmente. En 2025, casi 2 décadas después del crimen, surgió un nuevo elemento. La familia reveló la existencia de un peritaje alterno que en su momento no fue incorporado a la investigación oficial. Fue la madre del cantante quien encontró el informe técnico. Sus hermanos Francisco, Joel y Jesús, el Flaco, Elizalde, confirmaron en declaraciones para el programa Ventaneando que el documento existe y que podría abrir nuevas líneas de investigación. Sin embargo, dijeron que las hijas de Valentín serían quienes tendrían que gestionar los trámites ante las autoridades para que ese peritaje se integrara formalmente al expediente. Hasta el momento, ese proceso no ha avanzado de manera pública. La música de Valentín Elizalde siguió vendiéndose después de su muerte a un ritmo que nunca tuvo en vida. En 2007 fue nominado póstumamente a los premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Banda. Sus canciones siguen sonando en plataformas digitales, en fiestas, en bares, en los palenques donde otras voces ahora intentan llenar el espacio que él dejó. Nadie lo ha llenado del todo. En 2022,
A 16 años de su muerte, se lanzó un disco de duetos póstumos titulado El Vale por Siempre, con 19 canciones y la participación de artistas como Calibre 50, Los Tucanes de Tijuana, Ramón Ayala y Banda El Carnaval. También hay una línea de la historia que muchos olviden mencionar. En junio de 2016, Blanca Vianey Durán Brambila, exnovia de Valentín Elizalde y madre de una de sus hijas, fue asesinada de un disparo en la cabeza en Sonora. De inmediato se vinculó su muerte con los Zetas, el mismo grupo señalado en el caso de Valentín. El caso de ella tampoco fue resuelto. 10 años después de que lo mataran a él, mataron a ella. Eso no es coincidencia que pueda ignorarse, aunque las autoridades nunca establecieron una conexión formal y demostrable entre ambos crímenes. En el video musical de Vencedor, grabado mientras Valentín aún estaba vivo, aparece una lápida con su nombre y los años de su nacimiento y muerte. 1979-2006. Cuando terminaron de filmar, él ordenó que la destruyeran. Ese dato se menciona a menudo como si fuera una premonición poética. Puede serlo. También puede ser que un artista de 27 años simplemente no quería tener una lápida con su nombre en ningún lugar del mundo, sin importar que fuera de utilería. La noche del 24 de noviembre de 2006, al terminar su último concierto, Valentín Elizalde bajó del escenario, se subió a su camioneta, y 2 hombres se le acercaron en un estacionamiento para decirle que se fuera con ellos. Él dijo que no, y esa negativa, tan ordinaria, tan razonable, fue el último acto de autonomía de su vida. No hay manera de saber si él presentía lo que venía. Su primo dice que no, que iban a cantar 2 canciones en privado y que al día siguiente tenían otra presentación, esta vez en la Plaza Pabellón de Morelia, junto a Joan Sebastián. Había agenda, había planes, había una carrera que seguía creciendo. Lo que sí es cierto es que la camioneta que lo esperaba en la calle ya tenía la orden, y la orden no había sido cancelada cuando él dijo que no se subiría. El caso de Valentín Elizalde lleva 19 años sin resolución oficial en México. El expediente está reservado. El peritaje que podría cambiar la narrativa oficial está en manos de una familia que no tiene los recursos legales para moverlo sin la autorización de las hijas del cantante. Los presuntos responsables materiales fueron identificados, pero no condenados en territorio mexicano. El presunto responsable intelectual fue señalado por la justicia de otro país, no por la propia. Eso es lo que queda. Una nominación póstuma a los Grammy, millones de reproducciones. Un primo que sobrevivió y que ha tenido que vivir con las acusaciones de quienes no tienen otra explicación. Una exnovia asesinada una década después. Un peritaje sin procesar. Y una camioneta negra con más de 70 impactos de bala que nadie ha podido explicar formalmente. 20 años después, con una sentencia que lo pruebe. Valentín Elizalde cantó esa noche como siempre lo hacía, sin guardia. La gente que lo esperaba en esa calle no tenía las mismas intenciones que su público, y la diferencia entre ambos grupos fue, al final, de apenas unos metros y unos minutos. Todos los hechos contenidos en este guión están basados en reportes periodísticos verificados, testimonios públicos de testigos y registros de investigación oficialmente documentados al momento de la redacción.